Shalom. Shabbat Shalom, que el Eterno bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Mandamos un saludo desde aquí de Delaware Springs, deseándole a todos un bonito Shabbat Shalom, un día de reposo, un día de armonía, un día en el cual tú te gozas estudiando de la palabra del Todopoderoso, con tu familia, descansando y hablando de las maravillas que el Eterno ha hecho con su pueblo y sigue haciendo aún, desde el momento que escogió a Abraham como su siervo, como su amigo y a toda su descendencia. Hoy en este bonito Shabbat vamos a dar gracias al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque a través de su infinita misericordia nos da su palabra, su dabar a todos nosotros. Nos confía a nosotros sus mandamientos para que nosotros los llevemos por obra, seamos muestra, seamos luz a las naciones. Ser luz a las naciones no es ir a predicar, queridos hermanos. Ser luz a las naciones no es aparentar, es ser. El ser que dará un ejemplo a las naciones es aquel ser diferente que a través de su actitud, a través de su persona, a través de su forma de actuar entre los incrédulos, dé el ejemplo y resplandezca la santidad que hay en él. ¿Cómo así resplandecerá su santidad? Siendo un gran ejemplo, teniendo un buen testimonio. Será ejemplo para todos aquellos que no conocen al Todopoderoso. Vamos a hacer una oración para entrar en la palabra del Todopoderoso. Vamos a aprender Torah hoy, vamos a aprender muchos textos del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto. Y vamos a profundizar, a conocer a nuestro Abacados y al Ben Elohim, al Hijo del Todopoderoso. Vamos a hacer una oración para empezar con el estudio. Padre eterno, te damos gracias por este día que nos permites estar aquí leyendo tu santa palabra. Te pido, Padre eterno, que me des sabiduría, que hables tú a través de mí, Padre eterno, que tú me uses para que tu pueblo sea edificado, para que tu pueblo escuche y te conozca, para que ellos entiendan que tu único plan es que todo ser humano sea salvo y no se pierda. Háblales, toca sus corazones, Padre, te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y a ti te digo, Padre eterno, bendito eres tú, Dios Padre, Rey del universo, que nos das tus mandamientos, estatutos y ordenanzas y me permites leer tu santa palabra hoy en este día. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar, queridos hermanos, y vamos a ver el propósito de nuestro Abacados, de nuestro Santo Padre y de su amado Hijo Yeshua el Mesías. Vamos a ver el propósito divino que hay en él y que siempre ha habido en él y seguirá habiendo en él hasta el momento de que se llegue, dice en la carta a los romanos, la multitud de los gentiles, y después de esto todo Israel será salvo. No olvidando también que tenemos nosotros en la obra de el Ben Elohim, del Hijo de Dios, el milenio, donde muchas personas conocerán a aquel que ha sido enviado a la tierra a traer paz, a regir con vara de hierro. Es para nosotros importante considerar el propósito de nuestro Padre eterno y la venida de su amado Hijo. En este caso, vamos nosotros a leer en Primera de Juan, Primera de Yohanan, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, cerca del libro de Revelaciones. Vamos a leer la Escritura en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice así la Escritura: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es un verso del cual nosotros tenemos que memorizar poco a poco. Sabemos que hay muchas personas que no podemos memorizar las cosas, pero sí la palabra, lo que dice. Así que en diferencia fascinante y crucial entre la fe bíblica y las religiones no bíblicas
que si bien estas enfatizan lo que sus fundadores les han enseñado, no enfatizan muchas de las ocasiones lo que el Padre ha hecho por todos nosotros. O en esta ocasión, líderes han hecho por todos ellos el esfuerzo que han hecho desde el principio. En este caso vemos que el Padre Eterno fue quien nos amó a nosotros. Es algo que tenemos nosotros que considerar. Tenemos que considerar porque Él nos amó y Él mismo nos rescató cuando vio que todas las ovejas se esparcieron, todas las ovejas se salieron de su camino. Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, así como hizo el ser humano. Y Él mismo, así como lo escogió como pueblo a la descendencia de Abraham, vio cómo la multitud se alejaba de Él. El pecado hizo división entre el Todopoderoso y el ser humano. Tenía que haber un plan de redención, un plan para salvar a la humanidad. Amén. En contraste de todo esto, los discípulos de Yeshua enfatizan no solo lo que Él enseñó, sino también lo que hizo. Porque lo que el Mesías hizo provee el único medio por el que somos salvos. La llegada de nuestro Mesías a la tierra, la encarnación de nuestro Mesías a la tierra. Ahora, vamos nosotros a empezar a utilizar la escritura de lado a lado para cumplir, como dijo Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, un renglón aquí y otro renglón allá, para entender, para nosotros escudriñar. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, dice así la escritura: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Cómo condenó el pecado en su carne? Su muerte en el madero. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Así Él, muriendo por nosotros, nos ha rescatado de ese pecado que hemos traído nosotros antes de conocerlo a Él. Su resurrección, que nos acredita a nosotros o nos da la enfatización de que Él ha muerto y nos ha rescatado. Vamos nosotros a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así la escritura: si algo pasa, queda grabado todo para que vayamos por los versículos y los rechequemos nosotros mismos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Cristo, de los muertos. Y después en su ministerio en el cielo. ¿Qué hace Yeshua en su ministerio en el cielo? Después que nos ha rescatado, vamos a leer nosotros la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25. ¿Qué dice la escritura? Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. La obra de Él en el cielo es
siempre interceder. ¿Por quiénes? Por aquellos que se acercan al Todopoderoso. Y si se acercan al Todopoderoso, quiere decir que se van arrepintiendo de sus malas acciones, obras y pecados aquí en la tierra. Solo son sus actos lo que nos salva. ¿Los actos de quién? De Masías, de Yeshua. Indudablemente no hay nada en nosotros que nos salve, sino solamente lo que Él hizo por nosotros al momento que Él murió y resucitó. Tiene que ver las dos cosas, murió y resucitó. Ahora, si nosotros reunimos todo lo bueno, santo, noble y amable en el hombre, y luego lo presentan ante los ángeles del Todopoderoso, como si desempeñaran una parte en la salvación del alma humana o como un mérito, la propuesta sería rechazada como una traición. ¿Por qué? Porque Pablo mismo predicó en el Nuevo Pacto y dijo: si tú piensas que tus obras son las que te van a salvar, entonces tendríamos vano la muerte y la resurrección de Yeshua, nuestro Mesías. Sino que lo que Él hizo, las obras de Él, su muerte, su resurrección, es la que nos da a nosotros el regalo inmerecido. Y ahora se nos ha regalado por gracia la salvación a todos nosotros. Por eso sería como una traición decir: yo soy mejor que Yeshua. Yo soy mejor, ¿por qué? Porque yo vivo todos los mandamientos y soy santo, y por eso presento mis obras delante de los ángeles o delante del Todopoderoso y me merezco la salvación. Contradiciríamos la Escritura, porque en la misma carta de Juan nos dice: aquel que dice que no peca es mentiroso y la verdad no mora en él. De una forma o de otra, nosotros no somos perfectos. Pablo dijo: no que ya lo haya alcanzado aún él mismo. No que ya lo haya alcanzado, sino que él seguía también hasta alcanzarlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esta maravillosa verdad es especialmente importante para nosotros en medio de los peligros y engaños de los últimos días. ¿Cuáles engaños? Engaños que pueden ver de todo. Mis buenas obras me van a salvar. Lo que yo ayudo a un pobre me va a salvar. Eso es parte que tiene que seguirte, la fe y la obra. Pero no quiere decir que a través de tus buenas acciones, a través de lo que tú haces, de lo que tú ayudas, vas a obtener la salvación. Eso solamente lo puede reconocer una religión que rechazan el gran valor que hay en la muerte de nuestro Mesías. El gran amor del Padre. No mucho antes del Gólgota, Yeshua habló con su círculo íntimo de discípulos sobre el modo en que las personas pueden ir al Padre a través de Él. Solamente a través de Él. El Mesías enseñaba siempre que la única forma de ir al Padre es a través de Yeshua, el Mesías. Gracias. Así que a nosotros se nos envió nuestro Mesías para que a través de Él conociéramos el Padre. ¿Por qué a través de Él? Porque Él es el único camino y no hay más para ir al Padre. Él es el único camino al cual nosotros tenemos acercarnos para ir al Padre. Cuando nosotros leemos la Torá y leemos los profetas, tenemos entre la Torá y los profetas, primeramente se enviaría aquel personaje que Moisés habló a su pueblo. En la Torá nos menciona y nos dice: un profeta entre tus hermanos te levantará Elohim. Promesa de la Torá: a él oíd. A él oíd. Después nosotros tenemos los Moabim, los profetas, que empiezan a profetizar acerca de este personaje que vendría, del cual, de la forma que lo haría, muchos fueron ignorantes acerca de ese propósito, porque el misterio no se les dio a revelar a ellos de la forma que el Padre haría las cosas.
Se profetizaba acerca de él que vendría a rescatar a su pueblo. Sería herido por su pueblo. Sería rechazado por su pueblo. Y finalmente se le quitaría la vida en su pueblo. No que ellos mismos lo hayan matado, pero se aprobó su muerte en el madero, aunque quien lo mató no fueron los propios hermanos, sino los romanos que en aquellos tiempos tenían a Israel bajo su gobernación. Muchas de las ocasiones tenemos que entender y quitar de la mente errónea lo que se nos enseñó anteriormente. En el momento que nosotros vamos conociendo la Escritura, leemos el Viejo Pacto, leemos el Nuevo Pacto. En el Viejo Pacto vemos a un Dios que con ira castiga, pero también lo conocemos como con un Dios misericordioso. De igual manera, no hay razón para hacer una separación entre el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. Entender que el personaje del Viejo Pacto es un Dios enojón y el personaje del Nuevo Pacto es un Dios misericordioso. Él dice que Él nunca cambia. Así que no podemos hacer una división. Él siempre ha sido amor. De igual manera, Yeshua mostró amor por toda la humanidad. Entonces, cuando nosotros escuchamos que algunos dicen que el Elohim del antiguo pacto es un poderoso de justicia, la palabra poderoso también se traduce como Elohim, como Dios, poderoso, de justicia en comparación con el nuevo pacto que está lleno de misericordia, gracia y perdón. Hacen entre los dos una distinción que no es válida. Es el mismo Elohim, el mismo poderoso, con los mismos rasgos, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. De lo contrario, Yeshua no diría, a través de mí puedes ir al Padre. El propósito siempre viene del Padre. Él vino enviado del Padre. ¿Para qué? Para rescatar las ovejas de su Padre. ¿Quién nos apacentará en el milenio? En Yeshua. Y después de esto dice la carta de Corintios, todo le dará para atrás a el Padre. Entonces tiene que tener el mismo propósito. Dios no cambia, es el mismo. Él no puede tener una acción, una actitud en el antiguo pacto y una actitud que contradice todo lo que ella dijo en la Torá y en los profetas. Es la misma situación. ¿Qué pasó en Nínive? El profeta va y predica, pero no porque él quería, sino el amor de Elohim y la palabra del Todopoderoso que le hablaron a él, lo hicieron ir y enseñarle al mismo tiempo misericordia, porque él es un Elohim de amor. Y él tiene misericordia, exactamente dice, él tiene que tener misericordia, él tiene con quien quiere tener misericordia. Pero él es un Elohim de amor, así como también es fuego consumidor. Muchas veces tenemos nosotros o personas que no conocen al Todopoderoso rechazar el carácter de justicia. No solo entre los paganos, sino también entre la nación escogida por el Todopoderoso. La tierra quedó a oscuras por causa de una falsa interpretación del Todopoderoso, para que pudiesen iluminarse las lobregas sombras, con el fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a el Todopoderoso. Debía romperse el poder engañoso del Hasatán, que Yeshua HaMashiach lo reprenda. Estas fueron algunas de las razones por las cuales Yeshua vino a esta tierra. El Eterno no cambia, sino que si conociéramos nosotros bien todos los hechos del antiguo pacto, descubriríamos que Adonai es igual de misericordioso en ambos pactos. La Biblia, la Escritura, el Tanaj, declara, Adonai es amor. Yod Hei Vav Hei es amor. Ahora, vamos a ir sobre varias citas para hacer un contraste. ¿Por qué? Porque muchas de las veces leemos el Nuevo Testamento y nos quedamos con él y rechazamos nosotros
lo que es la Torá, lo que es el viejo pacto. Pues bueno, vamos a hacer un contraste para nosotros entender y conocer que cuando hacemos división, estamos llamando a Elohim mentiroso. ¿De qué forma le llamamos mentiroso? O separación entre el viejo pacto y el nuevo pacto, en que nosotros se nos ha enseñado y mostrado que el Dios de Israel es un Dios enojón y es un Dios malo. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. Es más fácil que la misma nos hable a través de ella, de las mismas palabras de los profetas, de los apóstoles y del propio Yeshua, nuestro Mesías. Para esto, les voy a pedir que nos vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Vamos a ir escudriñando, porque el mismo Mesías nos dice que escudriñemos, y les dijo a los fariseos: ustedes escudriñan y os parece encontrar la vida eterna a través de la Escritura. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice la Escritura: el que no ama no ha conocido a Elohim, a Dios, porque Dios es amor. Así que ese rencor en nuestro corazón que nos aparta de nuestros hermanos, de nuestras familias, de todos nuestros amigos, nuestros vecinos, con esa acción estamos nosotros negando a Elohim. Y al mismo tiempo, pues no le estamos conociendo, porque él mismo nos está diciendo que el que no ama no ha conocido a Elohim, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el Todopoderoso no cambia, igual que su amado Hijo Yeshua. El Mesías es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ya leíamos que él intercede, está hoy intercediendo. Y las mismas palabras les dijo a los fariseos: antes que Abraham, yo soy. O sea que él ya era. Vamos a ver los mismos atributos y las mismas palabras en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Dice así: Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que tampoco no cambia. No es que hayan tenido más amor por los antiguos o por aquellos que él predicaba o no, hermano, pero él tuvo mucha compasión con la mujer que llevaba el flujo de sangre o con la mujer adúltera. No es que él haya sobrepasado la palabra, rompiendo la Torá y perdonar el pecado de la mujer, sino que hay reglas que tenían que seguirse para traer un juicio. Y el Mesías no era él quien traería el juicio a esa persona. Él no calificaba para traer juicio o castigo a esa persona. ¿Por qué? Para traer el juicio tenía que empezar primeramente quienes lo vieron. De 2 a 3 testigos, ellos tenían que traer el juicio. Ni siquiera los sacerdotes de aquellos tiempos podían hacerlo. Entonces había algo ilegal al momento que le presentaron este caso. Y como había algo ilegal, no se podía traer juicio. Número 1, no había testigos. La Torá dice: el testigo que vio a tal acto, primeramente ellos tienen que apedrear a la persona que cometió tal acto. Después que ellos apedreen a la persona que cometió tal acto, entonces ahora sí la congregación puede hacerlo. Y había ilegalidad en ese juicio. Y Mashiach no vino a condenar al mundo, sino a redarguirlo de pecado. De pecado.
Así que cuando nosotros vemos esta cita, de hecho se hará un video corto donde explicaré con la Torá los pasos que hay para dar un juicio en este caso. Sigamos hacia adelante con la escritura. Este ser poderoso también es lento para la ira, porque nosotros lo hemos conocido a través de la escritura. Es fiel, compasivo y misericordioso y está lleno de amor. Vayamos a la Torá. Éxodo, acuérdense que estamos hablando de el amor del Todopoderoso, no cambia. Título: ¿cómo trabaja el Padre y el Hijo en la salvación del ser humano? Éxodo, Shemot, capítulo 34, versículos 6 y 7. Él no cambia, Él es el mismo de hoy, mañana y siempre. Shemot, capítulo 34, Éxodo 34, 6 y 7. Dice así la escritura: y pasando Adonai por delante de él proclamó: Adonai, Adonai, Yod-Hei, Vav-Hei, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué vemos nosotros aquí entonces? Que tenemos a un Elohim misericordioso, que no se irrita fácilmente, no se enoja fácilmente. Pero si se llega a ese momento que se ha irritado, es porque tú has pecado y no te has querido arrepentir. ¿Qué cosa quieres entonces? ¿Que se te felicite? No, sino que habrá un juicio. Habrá un juicio, porque Él te ha dado la oportunidad que te arrepientas. En el libro de Revelaciones a una de las iglesias, le he dado tiempo que se arrepienta y no quiere, dice. Entonces vemos la misericordia en los dos pactos, nuevo pacto y antiguo pacto. ¿Qué sigue diciendo el Tanaj? Adonai tiene un amor infalible. Vamos a ver qué nos dicen los salmos. Los salmos, los tefilín salmos. Y en el capítulo 143. Salmos 143, versículo 8. Aleluya. Dice así, Salmo 143, versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿A quién? Al Todopoderoso, en el cual tenemos que tener una confianza sin necesidad de dudar. Porque el momento que dudamos nosotros viene el pecado y ahí hay un gran problema. Si ponemos todo nuestro ser en Él, estaremos bien. Pero al momento que dudamos, tenemos un gran problema. Un gran problema. Señor. Y se deleita en sus seguidores. ¿Quién? El Todopoderoso. Vayamos al mismo libro de Salmos. Y en el libro de los Salmos, capítulo 147, una página más adelante, Salmos 147, versículo 11, que nos sigue diciendo el Tanaj: se complace el Eterno en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Aquí hay dos cosas que tenemos que entender. La palabra me teme no quiere decir aquel que le tiene miedo y me va a matar. No quiere decir eso, porque en el siguiente pasaje, después de esa comilla, tenemos y en los que esperan en su misericordia. ¿Ok? Si tú esperas en su misericordia es porque estás haciendo algo bien, porque tú le amas. Aquí dice, y se complacen los que le temen. ¿Cómo yo le temo al Todopoderoso? Yo le temo en no fallarle, en no entristecerle, en no salirme de lo que Él manda en su escritura. ¿Por qué? Porque yo sé que aunque me estoy esforzando de vivir diferente a las demás personas, también estoy teniendo fe en Él. Y dice el siguiente versículo:
esperan en su misericordia, en que Él tenga misericordia de mí. Porque yo le temo, me abstengo de muchas de las cosas que el mundo disfruta. Y lo gozan, porque en un tiempo estuvimos nosotros en la misma situación. Pero hoy me refreno de todas esas cosas porque temo al Todopoderoso. Yo le amo y no quiero fallarle. Y aunque los demás me llamen amargado, no sirves para nada, tú ya no disfrutas, eres un religioso. No esperen la misericordia del hombre. Yo espero en la misericordia del Todopoderoso. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. El Eterno planea darle prosperidad y esperanza a la gente. Vamos a ver qué nos dice el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, profeta después de Isaías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. ¿Qué estamos haciendo? Conociendo a nuestro Creador, viendo la misericordia de la forma que Él trabaja con la gente para salvación. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Todopoderoso, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que es que esperáis. Así que, ¿cuál es el fin que nosotros esperamos? El fin que nosotros esperamos es estar con Él para siempre, ser salvos, ser nosotros apartados de entre toda la cizaña y tener finalmente paz, vivir tranquilos en una vida eterna y estar en la promesa que Él nos ha dado a través de la Escritura. En su amor ya no reprende, sino que se regocija por su pueblo con cantos. Sofonías 3:17. Cuando tú ya vives conforme a lo que Él manda en la Escritura, no te reprenderá. ¿Por qué? Porque tú ya vives de acuerdo a la palabra. ¿Qué haces entonces? Darle gracias, amarle. ¿Y qué dice la Escritura? Que Él mismo se regocija, Él mismo está contento. Sofonías 3:17. Todo esto y mucho más es el Abacados. Abacados quiere decir el Padre Santo. Entonces, vamos a pensar en el hecho de que Yeshua mismo, cuando anduvo aquí en la tierra, ¿a quién Él vino a dar a conocer? Al Padre. ¿A quién vino a enseñar cómo se condujeran? De acuerdo a quién, al Padre, para que nosotros sepamos cómo caminar. Y la razón a la cual Él venía a enseñar a la humanidad era porque los mismos antiguos, a través de las dispersiones que se hicieron, los exilios, trajeron muchas cosas paganas, de las cuales adoptaron y enseñaron al pueblo cosas no bíblicas, tanto que no se tenía el Padre ya como un Elohim de amor, de misericordia, sino como algo al cual ellos estaban esclavizados toda una vida. Por eso muchos preferían mejor salirse y no servir más al Todopoderoso. Dijo Yeshua: ustedes son ciegos y guían a los ciegos también. Los dos caerán en el hoyo. ¿Quieren salvar a una persona? Bueno, dice, ustedes lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Quiere decir que no estaban enseñando lo correcto. El pecado separó a la raza humana del Todopoderoso. Un abismo incipiente se abrió entre ellos, y a menos que este abismo se cerrara, la humanidad estaría condenada a la destrucción eterna. Esto
esto era algo muy profundo y peligroso para la humanidad. Se necesitaba algo totalmente increíble para resolver el problema del pecado y reunir a la humanidad pecadora con un Creador justo y santo. Requería que alguien eterno, o que alguien divino, que alguien justo hiciera la obra, se convirtiese en aquel que caminaría con su pueblo, que moriría por su pueblo y que siendo justo pagaría el precio del sacrificio por nuestros pecados. Todas estas cosas tendría que pasar porque era la única solución al pecado, la única solución para el rescate de la humanidad. El Mesías, representado por el Cordero, fue inmolado desde el principio en un plan divino, en el plan que sería más después, en un futuro, ofrecido para limpiar el pecado del mundo, de todos los pecadores. El Mesías era el plan perfecto para el gran rescate, y él mismo tendría que enseñar a la humanidad primeramente a cómo nacer de nuevo. Se lo explicó a Nicodemo. Arrepentirse, a enseñarles no sigas pecando, a caminar de acuerdo a la Torah, a amar a los enemigos, a ayudar a las personas, siempre y cuando se pueda ayudar, a ser justos. Entonces, Él vino y nos dio todas estas enseñanzas para que nosotros sepamos a conducirnos, ya que hemos sido salvos a través de ese sacrificio. Él nos enseña a cómo guiarnos. Así como Él vino en forma de ser humano para guardar la ley de su Padre en carne humana y morir como sustituto a quienes o por a quienes han violado la ley o la Torah, que somos todos nosotros. Porque antes que Él viniera, estábamos condenados a muerte. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de Elohim. Así que hasta este momento todo pecador pues estaba destituido. El Mesías se hizo humano sin ninguna ventaja sobre los demás seres humanos, guardando la Torah del Todopoderoso, no mediante un poder divino e interno, sino confiando en el mismo poder divino y externo disponible para cualquier otro ser humano. ¿Cómo funciona esto? Tú te arrepientes, tú aceptas, tú te has convertido. En unas congregaciones se hace el aceptamiento a la Torah, a Yeshua y al Todopoderoso. En otros el plan de oración o el plan de salvación. Tú hiciste todas estas cosas. Pides que el Todopoderoso se derrame en ti el Espíritu Santo. Se lo pides a Él.
qué función hace el Espíritu Santo en ti? Ayudarte a refrenar para que no cometas las acciones que cometías antes. Para que tú mismo te guardes de no hacer las cosas que hacías anteriormente. Así que todo eso está al alcance y es parte de la salvación. O sea, que se te da para que te guíes conforme a los mandamientos del Todopoderoso. Así que Yeshua era completamente aquel plan perfecto que se hizo humano, y esto significa que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué? Porque en su palabra que Él hablaría, nos enseña la Escritura que eran las mismas palabras del Todopoderoso. Y Él vendría a hacer lo que el Abba lo envió a la tierra, a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y al mismo tiempo a toda la humanidad. Vamos a ver Romanos capítulo 1 versículo 3. Romanos capítulo 1 versículo 3 dice así: y acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que era del linaje de David según la carne, vino como un ser humano para todos nosotros. Era el mismo que fue hallado como un niño acostado en un pesebre, en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 16. Significa que el que es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Lo dice la carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 17. Es el mismo que como niño humano crecía en sabiduría y en estatura. Lucas capítulo 2 versículo 52. Con esto a nosotros nos enseña de que el propósito del Padre era que Él, así como vino, fuera victorioso al final del tiempo, venciendo a todo lo que se ponía en contra de Él y venciendo así la propia muerte. Aleluya. Y ese era su propósito aquí en la tierra. Terminar el plan perfecto para toda la humanidad. Esto significa que aquel si quien nada de lo que ha sido hecho fue hecho, Juan capítulo 1 versículo 3, es el mismo aquel que mataron colgándolo de un madero, registrado en Hechos capítulo 5 versículo 30. Si todo esto nos revela el amor del Mesías por nosotros, y el amor del Mesías por nosotros no es más que una manifestación del amor del Padre por nosotros, entonces no es de extrañar que tengamos tantas razones para regocijarnos y ser agradecidos. Ser agradecidos. Porque nos enseña la palabra que el Padre dio a su Hijo unigénito. Lea la Torah y le dirá qué cosa significa la palabra unigénito. Cuando la familia tiene sus hijos en una casa. Vayamos y leamos el libro de Romanos, libro de los Romanos, capítulo 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, Amén. que es en Yeshua, Señor nuestro. Así que si nosotros tenemos esa fe, pues estamos nosotros plantados como la casa en una roca firme, porque confiamos en que nada nos moverá de lo que nosotros estamos aceptando, de lo que nosotros estamos creyendo. Cuando el creyente es arrepentido, recibe el don del Espíritu Santo, se manifiesta en su vida. Todo lo que el Espíritu del Todopoderoso hace nos revela el amor divino. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas que hace? Vamos a enseñar por la Escritura. Vamos al libro de Gilel, Lucas. El libro de Lucas, capítulo 12, versículo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 12. Dice así: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Vamos al libro de Juan, capítulo 16, versículo 8 al 13. Juan, capítulo 16, versículo 8 al 13. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Escuche bien, el amor del Padre manifestándose en el Espíritu. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿En quién no creían los antiguos? En aquel profeta que se había profetizado en la Torá, enviado por el Todopoderoso. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que por el Espíritu tenemos que entender todo lo que viene. Cuando se anunciaba un juicio o se anuncia en la Escritura, viene una catástrofe. Y lo más probable es que esa misma profecía se vuelva a repetir. Un gran ejemplo: Yeshua hablaba las palabras de su Padre, profetizó a Jerusalén: ustedes van a ser perseguidos, huirán, pero si huyen, hagan esto. En el año 70 después de la destrucción del templo por Tito, muchos fueron martirizados, muchos judíos, aún no creyentes en Yeshua, fueron muertos de la peor forma. Pero todo eso ya se los había dicho Yeshua. Oh Jerusalén, Jerusalén. Esas palabras le decía él, porque quería avisarles, quería él prepararlos. Y se vino una gran tribulación. Ahora, esa profecía, aún ya cumplida, se cumplirá al final de los tiempos. ¿Y cómo se nos ha enseñado? Con verdad, a través de la Escritura, discerniendo por el Espíritu. Esta gran tribulación vendrá para toda la raza humana.
Pero ¿qué nos dice a nosotros? Él promete que quienes sean fieles serán librados de la hora de la prueba, de la ira venidera. Eso se nos ha dicho a nosotros, pero ya depende de cada ser humano. Si quiere vivir correctamente o si quiere vivir a como él piense que las cosas están bien. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 2. Dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua Hamashiach de Nazaret, levántate y anda. Otra de las grandes maravillas de amor que hemos recibido, el don de hacer milagros, pero todo ¿por qué forma? Por el Espíritu, en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. ¿Y para qué fin? ¿Para qué finalidad? Para que todas estas personas también sean salvas. El propósito aquí es trabajar unidos para la salvación y traer más personas del mundo de muerte eterna para vida eterna. La mayor evidencia del poder del Espíritu del Todopoderoso es la encarnación del Mesías. Yeshua nació por obra del Espíritu del Todopoderoso. Esto nos ha quedado registrado en Mateo capítulo 1, versículo 20. Solo Adonai podía crear de ese modo a alguien que rescataría a la humanidad. Aquel que pudo realizar cosas nunca vistas. Y aquel que hoy, a través de su amado Hijo, nos rescata a nosotros mismos. Así que cuánto consuelo podemos obtener del hecho de que el Padre y el Hijo trabajan y están trabajando juntos por nuestro bienestar, para que nosotros no muramos y no tengamos vida eterna. Ellos trabajan para que tengamos la seguridad de la salvación, porque de nosotros no puede depender sino de ellos. Lo que de nosotros se espera es obediencia, santidad, caminar lo más bien que podamos para mostrar que somos luz a las naciones. Algunos discípulos del Mesías se preguntaban, o aún hoy se preguntan, si serán salvos. Hay personas que no tienen seguridad si es salvo o no. Hay personas que dicen, bueno, pues eso solamente Dios va a saber, ¿verdad? Si me salvo al final de los tiempos. Pero si no tenemos la seguridad hoy, ya que muramos con esa duda, no puede haber aquello que se ha regalado. Si no lo aceptamos nosotros con certeza, entonces ¿dónde queda la fe? Entonces, le falta la seguridad y anhelan conocer su futuro en términos de vida eterna. Se esfuerzan por ser buenos, sin embargo, se quedan cortos. Miran introspectivamente y es poco lo que encuentran que los anime en su experiencia de vida. Cuando vemos la inmensa brecha entre el carácter de Yeshua y el nuestro, o cuando leemos un verso como estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, Mateo 7:14. ¿Quién no tiene momentos en los que se pregunta si lo logrará? Pues si dice angosta, claramente nos está diciendo allí, pues no todos van a entrar.
son limitados. Y uno se pregunta, ¿seré parte yo de los que entrarán por esa brecha angosta? ¿O será que yo me iré por esa brecha donde todo el mundo va? Bueno, leeremos los siguientes versos. ¿Qué espera y garantías recibimos de ellos con respecto a la salvación? Y lo que el Todopoderoso ha hecho por nosotros y lo que promete hacer. Vamos a conocer y a entender con la Escritura. Vamos al libro de los Salmos. Salmos capítulo 91, versículo 15. Todo con la Escritura, queridos hermanos, porque esto ha sido inspirado por lo divino. Amén. Salmo 91, 15. ¿Qué nos dice? Me invocará y yo le responderé. Escuche bien esto. ¿Qué esperanza y garantía recibimos de hechos con respecto a la salvación y lo que el Todopoderoso ha hecho por nosotros y lo que promete hacer? Veamos otra vez. Salmo 91, 15. Salmo lo encuentra delantito de Job y atrás de Proverbios. Dice así: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Vean las promesas. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En hebreo le mostraré mi shua, salvación. Entonces, todas estas promesas son para nosotros, pero cuando estamos viviendo correctamente, cuando nosotros no nos estamos alejando de Él, cuando ponemos la fe en Él, Él sabe que nosotros le buscamos. Lo habíamos leído anteriormente. Él ve cuando la persona se esfuerza a buscarle, buscar de su presencia, a siempre invocar su nombre, a siempre llevarlo en mente como nos enseña la Torá. El Shema nos dice que lo llevemos en nuestro corazón, todos los mandamientos, en nuestra frente, en nuestras manos. ¿Qué dice el libro de Joel? Capítulo 2, versículo 31 y 32. Dice así: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Todopoderoso. Y todo aquel que invocare el nombre de Adonai será salvo. Ahora, se preguntará usted, ¿pero cuál es el nombre del Todopoderoso? Hay personas que lo han conocido como Jehová. Bueno, así se nos ha enseñado. Y no hay una contrariedad de que contradiga otra cosa. Hay otras personas que lo conocen como Yahweh. Y no hay algo que contradiga todo eso. Hay otras personas que lo conocen como Yahvé. Todos los seres humanos en nuestra mente estamos hablándole a el Padre, a el Abacados. Y aunque no hay una certeza aún si sí o no este es el nombre, usted en su corazón sabe a quién le está dando gracias. Y el Abacados sabe quién es aquel limpio de manos y puro de corazón, que le da gracias a Él. Él conoce la intención de cada ser humano. Todo lo que pedimos, lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre en el cual nosotros podemos ser salvos y tenemos acceso al Padre a través de Él. Amén. Acceso al Padre a través de Él, de Yeshua, nuestro Mesías. Vamos a ver una de las otras promesas. Juan 10, 28.
Juan 10, versículo 28. Dice así: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Vayamos al libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 9 al 13. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13. Dice así. Estamos leyendo qué esperanza y garantía recibimos de ellos con respecto a la salvación y lo que el Todopoderoso ha hecho por nosotros y lo que promete hacer. Romanos 10, versículo 9 en adelante, dice así: que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón, el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para que con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Hemos creído que Yeshua era el Mashiach que había prometido el Todopoderoso y que no quedó en la tumba, que Elohim lo levantó de los muertos. Entonces seremos salvos. Vayamos a Primera de Juan, más adelante, antes de Revelaciones. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13. Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13. Dice así: y este es el testimonio que Elohim nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Elohim, de Dios. Entonces, se nos llama, incluso se nos ordena llevar una vida santa, pero esta vida es el resultado de haber sido salvos por el Mesías, no el medio para lograr esa salvación, aunque debemos ser fieles incluso hasta la muerte. Siempre debemos depender del don divino como nuestra única esperanza de salvación. El pueblo del Todopoderoso será hallado fiel y obediente en los últimos días. Una fidelidad y una obediencia que surgen de la seguridad de lo que el Mesías ha hecho por él. ¿Por quién? Por el pueblo. El Evangelio eterno. El Evangelio eterno se les ha regalado también a ellos, pero muchos de ellos no lo pueden ver. Pero al final, ¿qué dice? Todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque también recibirán el Evangelio eterno. Leamos Revelación capítulo 14, 6 y 7. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación. Aquí ya no trae aún así otra, no, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuerzas de las aguas. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio se denomina eterno. Esto es otra evidencia de que Elohim no cambia. ¿Ok? No cambia.
Un todopoderoso inmutable tiene un evangelio inmutable, o sea, que no muda, que no cambia. Este evangelio eterno les da seguridad a todos los que estén dispuestos a aceptarlo. El evangelio revela el amor inmutable de el Abacados. Y es este mensaje el que necesita llegar al mundo. Todos deben tener una oportunidad para escucharlo y necesitan hacerlo, por lo que el Todopoderoso ha llamado a su pueblo a difundirlo, o sea, a explicarlo, a decirlo, a enseñarlo. Fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo, hablando del evangelio eterno, e incluso antes de la creación de este mundo. El plan del Abacados era que tuviéramos salvación en él. Reflexiona en algunas de estas palabras: escogido, predestinado, puro afecto, adopción. En estos dos versos observa el énfasis del deseo del Abacados de que tengamos vida eterna en él, y el hecho de que el Todopoderoso haya hecho todo esto en la eternidad pasada apunta claramente en su gracia al mostrar que nuestra salvación no proviene de algo que podamos hacer ni de ningún mérito que tengamos como criaturas. Esto lo encuentra en 2 de Tesalonicenses 2:13 y también en Timoteo 1:9. ¿De qué modo podría la salvación provenir de algo que pudiéramos hacer si fuimos escogidos para ser salvos en él incluso antes de existir? Está en nosotros seguir si le aceptamos o lo rechazamos. ¿Y cómo se manifiesta esta decisión de la vida de los escogidos? Usted se preguntará: siendo santos y sin mancha delante de él, en el amor hacia el Todopoderoso. Cuando nosotros leemos la Escritura, vemos nosotros que hay don en cada persona que se arrepiente y en los frutos que muestra. Efesios capítulo 1 versículo 4 nos dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aleluya. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, para eso también fuimos nosotros escogidos. Somos llamados a difundir el evangelio eterno al mundo como parte del mensaje del tiempo del fin antes del regreso del Mesías. ¿Por qué debemos conocer y experimentar la realidad del evangelio eterno en nuestra vida antes de poder compartirla con los demás? Para que nosotros demos ejemplo, demos nosotros testimonio. Tenemos que meditar, estudiar para enseñar. Podemos tener seguridad de la salvación, pero no debemos ser presuntuosos al respecto. ¿Existe tal cosa como una falsa seguridad de la salvación? Por supuesto que sí. Hay personas que ni siquiera creen que han sido salvos y están en las iglesias. Hay personas que no creen que ellos se van a salvar y aún están en las iglesias. Hay personas que están ahí simplemente por ocupar un lugar o por ser parte del grupo. Yeshua lo advirtió al decir: no todo aquel que me dice maestro, maestro entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Abba, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: maestro, maestro, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23, por si quiere usted repasarlo. Esta gente cometió dos errores fatales. Primero, a pesar de las grandes cosas que había hecho en nombre del maestro, o sea de Yeshua, no hicieron la voluntad del maestro. ¿Cuál era la voluntad del maestro?
La voluntad del maestro era obedecer la ley divina, no la ley de los hombres. Aleluya. La ley divina. Yeshua no dijo: apartaos de mí ustedes que no están sin pecado, o que no estaban sin culpa, o que no eran perfectos. Al contrario, los describió como hacedores de maldad, una traducción que denominan o sin ley, que también se encuentra en el libro de Revelaciones. A aquellos hacedores de iniquidad es sin ley. Ustedes, hombres, sin ley. ¿Sin cuál ley? Sin la ley divina. En segundo lugar, observa sus énfasis en sí mismos y en lo que han logrado. No hicimos todo esto en tu nombre, o sea, en lo que yo hice, pero en tu nombre, pero en lo que yo estuve haciendo. O no hicimos aquello en tu nombre, o no hicimos esto y todo en tu nombre también. ¿Cuán lejos del Mesías deben de haber estado para llamar la atención sobre sus propias obras en un intento por justificarse delante del Todopoderoso? Las únicas obras que nos salvaron son las de Yeshua, que no son acreditadas por la fe, que no son a nosotros acreditadas por la fe, porque hemos creído. Si nuestra fe hubiera sido muerta, ¿cómo pudiera ser acreditado si no funcionaría? No pasaría. Así que se nos acreditó a nosotros porque creímos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Se hacen los milagros. Tenemos que tener una seguridad en nuestra salvación, pero para tener la seguridad que nosotros hemos sido salvos, tenemos que vivir correctamente. Porque al momento que nosotros desobedecemos la palabra, ya entra la duda: ¿verdaderamente seré salvo yo? ¿O seré parte de estos que menciona: apartados de mí, hacedores de iniquidad? Al momento que nosotros dejamos la obediencia y empezamos a hacer la maldad, entra la duda: ¿qué pasaría si viniera hoy el maestro? Oh, todavía no estoy listo, yo dame otro día más. Las reglas no las pones tú. ¿Qué pasaría si viene hoy y viene a levantar a su pueblo? Si suena la trompeta y manda a llamar a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra, de los 4 lados de la tierra, y tú te quedas. No tienes la seguridad porque andas aún en pecado. No tienes la certeza porque eres un hacedor de iniquidad. Y por eso aún dudas de tu propia salvación. Siendo que ya el Mesías hizo la obra, el Padre te ha enviado a Yeshua para que tú fueses salvo, porque Él mismo dice: nadie viene a mí si no le es enviado por el Padre. Amén. 2 seres trabajando para que gratuitamente tú tengas la salvación. Y aún así dudas de ser salvo. Pero más eso es el pecado que estás cometiendo, que duda te hace dudar en tu propio Creador y en aquel que dio la vida en el cerro del Gólgota por ti, para que tú fueras salvo. Medita en todas estas palabras que hemos hablado hoy en este día. ¿Cómo está aún trabajando el Padre, el Hijo como mediador, para que tú seas salvo? Y si no andas conforme a lo que nos dicen las Escrituras, aún es momento de que des vuelta atrás, hagas lo que hizo el Hijo pródigo y reconozcas que en la casa de tu Padre aún hay moradas para ti. Pero si dejas perder esta oportunidad, a ti ya se te llevó el Evangelio y lo has rechazado, habrá consecuencia. La carta a los Hebreos menciona: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si con esto terminamos este estudio de este día, oremos para que demos gracias al Todopoderoso. Y si no te has arrepentido, hazlo hoy.
que aún hay tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos toda gloria y toda honra a ti primeramente, Abacados, porque tú nos permites leer tu santa palabra. Nos ha dado una gran salvación. Has enviado a tu Hijo en forma de ser humano para que Él, muriendo, sufriendo, llevara todas nuestras iniquidades y nos rescatara de esta vida de muerte y nos diera vida eterna. Entendemos que aunque muramos, aunque nuestro cuerpo sea despedazado aquí en la tierra, nadie puede destruir nuestra alma, solamente tú. Y entendemos de que gracias a tu infinita y grande misericordia hemos sido salvos y aún hay más que vendrán hacia ti. Toca sus corazones, derrama sobre nosotros más de tu Espíritu Santo, Padre eterno, para saber guiarnos, para saber hacer lo correcto, para cumplir tu santa palabra. No para que nos salve eso que nosotros cumplamos, sino para mostrarte que te amamos, que por amor a ti guardamos tus mandamientos y así podamos ser ejemplo a todos los demás seres humanos que aún no te han conocido. Todo esto, Abacados, te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu amado Hijo. Amén y amén. Dicemos el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Eterno nuestro Elohim es uno. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y llevarás dentro del corazón de tus mandatos que hoy te doy. Los inculcarás a tus hijos y hablarás de ellos cuando estés en tu casa, en tus caminos, cuando te cuestes y cuando te levantes. Los atarás como señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Los pondrás en las jambas de la puerta de tu casa y en los portales de tu ciudad. Amén y amén. Hacemos el Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, 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 Oda vino, Oda vino, Oda vino, Oda vino, Oda vino, Kai. Hevenu Shalom Aleichem. Hevenu Shalom Aleichem. Hevenu Shalom Aleichem. Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shabbat Shalom. Paz y armonía en este bonito día de reposo. Shalom. Shalom.